¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Como saben, estas actividades son iniciativas del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y de la Red Internacional de Periodistas, IJNet, también por sus siglas en inglés. Ahora mismo estamos en vivo en Zoom, como también en Facebook, a través de la fanpage de IJNet Español. Allí mi compañera Ariela y la que acompañan al foro van a estar compartiendo los enlaces para que se puedan sumar a la transmisión en vivo. Pueden compartir, eso se va a quedar grabado también allí en Facebook, y también van a poder participar o formar parte de la comunidad del foro en el grupo privado de la comunidad, ¿verdad? En Facebook. También tenemos justamente varias oportunidades, varias actividades que pueden recibir puntualmente los jueves en todos sus correos electrónicos, y también se pueden suscribir al boletín de noticias por allí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Desiree Esquivel, gerente de comunidad del foro en su versión español. Como saben, esta oportunidad, este grupo, este programa también tiene en otros idiomas, tanto francés, portugués, inglés y bueno, también árabe. Muchas gracias. Ya están nuestros panelistas también listos para responder muchas de nuestras preguntas, que bueno, en muchas de varias encuestas ustedes nos completaron y nos mencionaron que necesitan, ¿verdad? Como fuente de información, entender mejor sobre las patentes. Miguel Ángel Rapela, él es director académico de la maestría en propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. También está Lucas Lettinen, ambos argentinos, director ejecutivo de la maestría en propiedad intelectual de la Universidad Austral del Centro de Propiedad Intelectual. Desde Brasil nos acompaña Felipe Carvalho, él es coordinador de la campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras para América Latina, y desde Chile nos acompaña Rebeca Ibacache, ella es gerente general CEO del consorcio en biomedicina, clínico molecular. ¿Cuáles son las patentes vigentes? ¿Cuáles son las que están como en paro? ¿Es recomendable liberar las mismas para poder obtener y bueno, que todos nuestros países estén inmunizados contra la COVID? Bueno, estas y otras preguntas vamos a estar dilucidando en este encuentro del foro en compañía justamente de nuestros expertos. Y ya me voy contigo, Miguel, bienvenido. Podríamos entrar en contexto y nos podrías meternos y mencionarnos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas patentes vigentes actualmente y principalmente en América Latina? Bienvenida. Bien, bueno, gracias por esta invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Yo vengo del campo biológico, como para poder hablar un poco de todo esto, y me gusta la primera parte de tu pregunta, ¿no? El contexto, porque por ahí en toda esta crisis que tenemos nos olvidamos del contexto, y claramente todos estamos muy preocupados, de eso no hay ni la menor duda, en todas partes del mundo. Pero el hecho, como para poner bien la línea de tiempo de lo que ha ocurrido aquí, porque casi parece como que nos hemos pasado la vida viviendo en pandemia. Y la cuestión es que hace 18 meses que nos enteramos de esta enfermedad, hace 17 meses que los científicos chinos hicieron la secuenciación génica del virus, hace 14 meses que la Organización Mundial de Salud declaró la pandemia, hace 5 meses que la OMS liberó la primera vacuna, y hace exactamente un mes, fue el 27 de abril, se llegó a la fabricación de la vacuna 1.000 millones. Los cálculos menos optimistas dicen que llegaremos a diciembre con 6.000 millones de vacunas, los más optimistas, que son los del UNESCO, con 14.000 millones de vacunas, y para el año que viene parecería que podríamos llegar a tener 32.000 millones de vacunas. Ese es el contexto general. Y lo que ha ocurrido aquí, más allá de que todos estamos asustados y todos estamos preocupados, realmente es uno de los fenómenos más extraordinarios de invención e innovación que haya vivido la historia de la humanidad, en la forma en que esto se pudo hacer hasta ahora. Por más que, reitero, adscribo a toda la preocupación que hoy tenemos. Y en ese sentido, porque creo que va a ser el centro de la reunión, la propiedad intelectual no creo que haya sido
un problema para la solución, sino todo lo contrario, una solución para el problema. El contexto sigue siendo preocupante y complicado por el hecho de que hay dos fenómenos a la par que no tienen ninguna relación entre sí. Uno es el marco regulatorio para poder llegar a la aprobación de la vacuna, y el otro es la propiedad intelectual para proteger los derechos de propiedad intelectual relacionados con la fabricación de la vacuna. Y en ese marco regulatorio, hoy tenemos, según la OMS, 100 vacunas en fase clínica. Es una cifra, pero completamente extraordinaria. 100 vacunas en fase clínica. 4 que son ahora todas conocidas por ustedes en fase 4, 19 en fase 3, ahí están las vacunas cubanas, por ejemplo, y 7 en fase 2-3, casi ya una fase 3, en donde hay, por ejemplo, vacunas hechas en vegetales, cosa que es una tecnología absolutamente nueva, que no existe todavía en la fase comercial. Y con respecto a la propiedad intelectual, si bien hay muchas bases de datos, sabemos en estos momentos, por la base de datos europea, que es una de las más confiables, que hay 556 solicitudes de patentes relacionadas con vacunas para el COVID-19. 556 solicitudes de patente. Pero atendiendo a tu pregunta, deciré, no hay ninguna patente concedida. Es decir, pongamos bien cómo está la situación hoy. No hay ninguna patente concedida. ¿Por qué? Porque el trámite de una patente dura muchísimo tiempo. Esos trámites siguen, habrá que ver cuándo sale la primera vacuna, pero el hecho es que son todas solicitudes de patentes. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que era la segunda parte de tu pregunta. Bueno, muy complejo, porque más allá de que todos los países latinoamericanos, todos, con excepción de Haití nomás, todos los países latinoamericanos, hemos suscrito y estamos ligados al ALTIC, que es el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, de la Organización Mundial del Comercio. El hecho concreto es que cuando nos vamos a la situación nacional, cada país maneja esto de una situación completamente diferente. Y casi podríamos dividir a toda Latinoamérica en dos paneles. Argentina y Venezuela por un lado, y el resto de Latinoamérica por otro. ¿Por qué esa división? Y porque en Argentina y en Venezuela prácticamente en materia biotecnológica, farmacológica, remedios, vacunas, etc., prácticamente los países no dejan patentar nada. Y el resto de los países permite muchas más solicitudes de patentes que pueden llegar a tener éxito. Por ejemplo, los segundos usos médicos, que es una cosa muy característica de la historia del desarrollo de estos productos. Y como las patentes no solamente son beneficios temporales, sino territoriales, las patentes hay que solicitarlas país por país. Entonces, eso hace que la situación sea muy difícil. En el caso particular de Argentina, para contestar exactamente lo que nos toca aquí, representando a mi país, nosotros aquí en Argentina tenemos dos problemas. No solamente que prácticamente nada se puede patentar, excepto una molécula original y completamente nueva, algo extremadamente difícil de lograr, sino que el trámite patentario en Argentina es extremadamente lento. Una patente farmacológica en Argentina puede demorar aproximadamente unos 8 o 9 años en concederse. Y el lapso de validez de una patente es de 20 años a partir de la solicitud, no de la concesión. Entonces queda muy poco tiempo para jugar. Bueno, este es el planteo general, recordando quizás lo que puede llegar a ser más notorio en todo esto. No hay patentes concedidas hoy en día. Ahora bien, patentes o vacunas muy complicadas como la de Pfizer, que son tecnológicamente muy avanzadas, esa sola vacuna, ese mililitro que nos ponen en cada inyección de esa vacuna, tiene 250 componentes distintos, que se hacen en 50 países, en 50 lugares diferentes, de 25 países diferentes. Entonces, más allá de que la vacuna Pfizer no tenga una patente de la vacuna Pfizer, puede esconder debajo una enorme cantidad de otros derechos, incluyendo patentes, por toda la cantidad de componentes que tiene.
que pertenecen a instituciones diferentes, universidades, centros de investigación u otras empresas. O sea, el panorama patentario es complejo, bien complejo, pero hoy por hoy no hay ninguna vacuna con una patente concedida. Gracias. Gracias por esta radiografía, Miguel, ¿verdad? De que ninguna patente está siendo concedida actualmente. Y eso nos lleva un poco a esta pregunta, Lucas, que ¿es la solución para superar la actual crisis de esta pandemia, liberar las patentes de las vacunas contra la COVID? Muchas gracias, Desiree, y gracias al Foro Mundial de Cobertura de la Salud por la invitación. La verdad es que, a ver, partimos de la conclusión y luego vamos al desarrollo del pensamiento. La conclusión es que inmediatamente, y no va a tener ningún efecto la liberación o la suspensión de las patentes. Un waiver de patentes que arrancó, hay que historiar un poco esto, como bien decía, en 18 meses, que enunciaba Miguel, en 10 meses la humanidad obtuvo una vacuna. La primera vacuna en obtenerse fue la de Oxford AstraZeneca. ¿Y por qué tomo este ejemplo? Porque este ejemplo es trascendente para explicar cuáles son las otras opciones que tiene la humanidad frente a este dilema y este problema que se le plantea. La primera cuestión a dilucidar es que por más de que liberemos las patentes o por más de que suspendamos, abolamos el derecho de patentes o si se quiere lo dejemos de lado, no nos va a traer la capacidad o la posibilidad de producir inmediatamente. No hay soluciones mágicas en el mundo y menos en esta instancia. Y aquí se presentan 4 problemas, si quieren 5, que los voy a resumir. Primero, la experiencia histórica. La experiencia histórica de la humanidad ya esto lo ha vivido y lo ha vivido en 3 oportunidades. La primera oportunidad justamente con la primera gran conmoción que vivió la humanidad, con la primera gran guerra, la Primera Guerra Mundial. Allí lo que se llevó adelante es una ley en el Congreso norteamericano, casualmente hoy tenemos los mismos actores y mismos protagonistas, es una ley en el Congreso norteamericano que decía es la ley del comercio con el enemigo. Una ley que tenía por motivo, básicamente, liberar la posibilidad y dar una autorización, que en ese momento era una suerte de licencia obligatoria, hoy sería una suspensión de patentes al derecho vigente, que permitía utilizar las patentes alemanas, japonesas, etcétera, que eran del enemigo, e incorporarlas a las empresas norteamericanas. Esta ley fue dejada de lado, su aplicación duró exactamente 2 años, fue dejada de lado y fue utilizada luego y se convirtió en una ley para sanciones económicas. El único país que está en la lista de esa ley hoy con sanciones económicas es casualmente Cuba, que sus 2 patentes de vacuna, sus 2 vacunas, Soberana 1 y Soberana 2, están sujetas a patentes y presentadas no solamente en Latinoamérica, sino también en las oficinas europeas. Casualmente, dos miradas de una misma, 2 contraposiciones de una misma historia. El segundo ejemplo fue la penicilina, una cesión que hicieron algunos científicos de justamente la Universidad de Oxford a Pfizer para nutrir justamente una cesión, nutrir de los recursos del ejército norteamericano para la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer ejemplo, ya lo vimos transcurrido varios años en el 2001, con la Declaración de Doha para el acceso a los medicamentos y a la salud. ¿Qué decía la Declaración de Doha? Que cada país, como explicaba Miguel, territorialmente puede utilizar, en el caso para reducir los costos del acceso a los medicamentos, puede utilizar las licencias obligatorias, que es el mecanismo regulado en el ADPIC. Y ponía una serie de condiciones para acceder a esas licencias obligatorias. Esto se dio con la pandemia que hemos vivido en la década del 80 y el 90 con los antirretrovirales. ¿Qué nos dice la experiencia histórica? Ninguno de estos 3 ejemplos sirvió o tuvo efectos duraderos en la historia. Doha se aplicó en 12 países de los cuales 7 han sido africanos. De esos 7 que han sido africanos, se dejaron de lado. ¿Por qué? Porque no tenían la totalidad justamente de los elementos para llevarlos al mercado.
En Latinoamérica se aplicó en 2 países, en Ecuador, el ejemplo más reciente, y en Brasil. En Brasil a principios de la década del 2000. Ahora bien, 15 años pasaron de Doha y no tenemos todavía un acceso equitativo a los medicamentos. Pero ese es lo que nos trae la historia. La historia nos dice, no repitan el pasado. ¿Qué hace y qué nos dice la tecnología? La tecnología nos dice que la solución es la cooperación. ¿Y la cooperación a través de qué? A través de la transferencia de tecnología. Cooperación que hizo posible que Oxford y AstraZeneca hoy tengan 270 acuerdos de cooperación para la producción de la vacuna del COVID, 270 acuerdos de cooperación en distintos países, una red que se construyó y que se construyó desde una universidad como la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford generó un ecosistema paralelo a su sistema de regalías. Por eso es un ejemplo virtuoso en el mundo. ¿Por qué? Porque el sistema de regalías tradicional establecía justamente un X porcentaje de regalías a Oxford y a los asociados privados. En este consorcio B que se generó, Oxford con su 6% de participación solo, con su 6% de participación, impuso la condición a AstraZeneca y a todos los participantes de que no iban a asumir ganancias, sino que simplemente iban a trabajar al costo. Por eso la vacuna hoy cuesta entre 3 y 6 euros y va a reducir su precio en cuanto a la fabricación masiva. Esa es la segunda condición. Y voy rápido con las otras 3 porque el tiempo es tirano. Las otras 3 condiciones son que hay mecanismos de cooperación que se están construyendo y se están construyendo en América Latina. Cuba es un ejemplo, Argentina es otro. El laboratorio Richmond de Argentina hizo un acuerdo de transferencia de tecnología con el Instituto Gamaleya. ¿Por qué lo hizo Richmond? Y aquí voy a la cuarta y a la quinta. Porque existen las capacidades humanas y las capacidades técnicas y las capacidades instrumentales. Hace falta construir fábricas para fabricar vacunas. No es inmediato. Una fábrica para construir vacunas demanda una inversión de 70 a 100 millones de dólares. 70 a 100 millones de dólares que no se invierten inmediatamente y que requieren 14 meses para producir la dosis que nosotros vemos. De esta manera, las capacidades industriales, las capacidades humanas, el contexto histórico y los desarrollos nos dicen que liberar patentes no es, y no me voy a adelantar a tu próxima pregunta, deciré, pero allí viene la clave justamente de por qué las declaraciones se hacen rimbombantes, se ofrecen gestos humanitarios y por qué no se entiende que el mensaje es cooperemos, seamos solidarios. Pero ¿cómo seamos solidarios? De forma inteligente. Y la forma inteligente de ser solidarios es no ir en detrimento de los derechos consagrados, ni la propiedad, ni nada por el estilo, sino es sumar cooperación. Es un momento en el cual los países, por más de que abramos y se construyan 200 fábricas para fabricar vacunas, tengamos 500 especies de vacunas y cada país fabrique su propia vacuna, no existe. La economía es una ley de escasez y no existe la posibilidad justamente de la masiva cantidad de recursos destinados. Y si los queremos destinar todos los recursos a atender el COVID, bueno, preparémonos porque vamos a tener que dejar de destinar recursos para atender otras enfermedades, para atender a otras personas y para atender a otra gente. Entonces, no sectoricemos, empecemos a pensar y hagamos inteligentemente. Gracias, Lucas. Gracias, gracias. Y ya me voy con Rebeca para continuar un poco con esta idea, ¿verdad? Que hay como muchas opiniones encontradas con relación a la liberación de las patentes. Si recién se están sumando, no se preocupen que esto está haciendo una transmisión en vivo a través de nuestra fanpage en IJNet Español allí y nuestra compañía del foro estará compartiendo de vuelta el enlace. Rebeca, liberar patentes podría desintensivar un poco la innovación justamente de las farmacéuticas, por ejemplo. Hola, Desiree. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me quitaron las palabras Miguel y Lucas, porque parte toda la historia de justamente de lo que ellos muy bien describieron. Yo creo que más que desincentivar, esto crea incertidumbre de manera
muy fuerte sobre todo en los científicos, en los inventores. Yo creo que es la solución a un gran problema que no va a tener solución en el corto plazo. Muy bien decía Lucas ahí, ¿por qué no buscar tal vez una política pública social que sea de colaboración entre las partes, entre las grandes potencias, entre los grandes gobiernos y con apoyo obviamente de las farmacéuticas? Yo tengo la oportunidad, y doy gracias por eso, de trabajar con muchos científicos en Chile, científicos justamente que hoy día están buscando una alternativa también de vacuna en COVID. El consorcio que yo dirijo tiene una asociación entre la universidad, científicos y también una farmacéutica. Y yo soy testigo de cuánto cuesta el proteger, el buscar el incentivo económico para que se protejan estas tecnologías y estas invenciones, cuánto cuesta el recurso humano en el laboratorio, que trabajan muchísimo para llegar a algo concreto. Yo creo que la medida no desincentiva a la farmacéutica, yo creo que crea más que un desincentivo, una incertidumbre a nivel micro y macro. Yo creo que esto es una gran cadena de valor que va desde científicos hasta las grandes empresas. Creo que, insisto, no es una solución simple a un problema muy complejo. Tiene que ver con mucho, no solamente con la producción, cómo vamos a producir, sino cómo vamos a distribuir esto. Las plantas de vacunas, instalarlas en países es una inversión tremendamente alta, lleva tiempo. El tema de las patentes no tiene que ver solamente con la vacuna, sino son varios componentes que se unan y que se protegen en forma individual y que llegan a un producto determinado que es la vacuna. Entonces, decir que va, y concretamente desincentivar esta medida, yo creo que solamente crea incertidumbre entre las partes que participan de esto. Insisto, creo que desmotiva, más que crea, convencer que se cree en la ciencia, que se crea que en Latinoamérica hay ciencia de alto nivel, creo que es de gran data, digamos. Así que, en concreto, creo que espero que no desincentive, al contrario, creo que es una oportunidad para que las grandes potencias se pongan de acuerdo y vean y permitan que escuchar también a los científicos o también a otras potencias para llegar a un acuerdo en común. Acá, por ejemplo, Oscar, un colega de Ecuador, te leo desde Facebook, me pasan. También hay un tema de infraestructura de producción de vacunas con los controles de seguridad correspondientes. Y si me permitís, me gustaría meter también el comentario de Tomás, que acá en el chat de Zoom nos pone, muy de acuerdo contigo, Rebeca, esta decisión no solucionará el problema del COVID, ni las de pandemias que vendrán. Espero que no. Se requiere buscar de incentivos correctos, dice. Así, bueno, lo más probable es yo creo que, insisto, miremoslo como una oportunidad, qué pena decirlo, una oportunidad de darnos cuenta que nos hace mucha falta invertir en ciencia, apoyar y creernos un poquito más el cuento. Yo veo el trabajo científico, las patentes son carísimas. Yo tengo la bendición de tener ya patentes concedidas en investigaciones que se desarrollan en este consorcio con la ayuda de esta alianza. Tampoco lo podemos hacer solo. Hoy día tenemos la universidad, los investigadores, tenemos apoyo gubernamental, tenemos una farmacéutica, Abbott es una de nuestras empresas socias, y eso en conjunto, claro, ha creado más ciencia y promete, pero solo no lo podemos hacer. Yo creo que hay que buscar alianzas, hay que buscar colaboración, ser generoso entre nosotros mismos, los latinoamericanos, y crear cosas buenas para el mundo. Gracias, Rebeca. Y Felipe,
¿cuáles son los intereses que están en riesgo, por llamarlo de alguna forma, en caso de que no se liberen las patentes de las vacunas, en este caso? Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Desiree, por la invitación. Bueno, los riesgos son muchos y por eso estamos nosotros desde Médicos Sin Fronteras impulsando la suspensión global temporal de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Bueno, hay tres riesgos principales. El primero es que sigamos en este ritmo muy lento de vacunación que estamos viendo. Hay perspectivas, especialmente para América Latina, que son muy alarmantes, incluso algunos países que se ponen previsiones de que será necesario 11 años como Honduras para vacunar toda la población. Tenemos ahí la perspectiva de un grupo de estudiosos del Banco Mundial que indicó, disculpa, del Fondo Monetario Internacional que indicó que justamente hasta el final del año más de 90 países se quedarán con menos de 30% de vacunación. Y este es un riesgo en primer lugar de salud pública global, porque cuanto más tiempo tardemos para vacunar más gente, para llegar a una situación de vacunación realmente universal, más riesgo tenemos de tener variantes y incluso variantes que sean resistentes a las vacunas que ya están. Entonces, el ritmo de la vacunación es el principal riesgo de no suspender las patentes. Y para nosotros está muy claro que sí existe capacidad de producción en varias partes y una de las barreras son los derechos de propiedad intelectual, mismo que no estén otorgados, aprobados, como decía el otro colega, porque meramente la existencia de los pedidos de patentes ya crea una barrera suficiente para otros productores y dificulta mucho las posibilidades de colaboración. La colaboración se restringe solamente a las pocas empresas que controlan esta red de patentes, de más de 500 patentes, como mencionaba. Entonces, es una cuestión de desbloquear las posibilidades de colaboración, porque sabemos que mismo entre estas grandes empresas ya hay litigios de propiedad intelectual, ya hay necesidad de acuerdos y eso crea ahí dificultades adicionales. Sabemos que, claro, para cada tecnología, para cada vacuna es un tema tecnológico distinto, pero para algunas ya hay mucha capacidad técnica en países en desarrollo. Mismo para las vacunas de mRNA ya existen, por ejemplo, en Tailandia, en China, en India, proyectos de otros productores que quizás serán bloqueados por derechos de propiedad intelectual cuando estén listos para lanzar sus productos. Entonces, esto es un punto de atención. Ya hemos visto esto pasar, no es una fantasía. Como organización humanitaria, por ejemplo, con la vacuna de pneumonia, que es muy importante para niños bajo de 5 años, hemos visto claramente los monopolios de Pfizer y GSK, que fueron utilizados para bloquear productores de Corea, de India, mismo de Cuba, y así nos quedamos por muchos años en una situación donde más de 25% de los países del mundo no lograron introducir esta vacuna de pneumonia, porque era muy cara, porque no lograban pagar los precios de Pfizer y de GSK. Entonces, este es un problema real y también creemos que sí es posible que haya más colaboración para que los países que no tienen capacidad técnica lo alcancen y esto estará mucho más simple de hacer en un escenario donde las patentes y otros derechos están suspensos. Y eso lo reconoce incluso el mayor financiador de la salud global, que es la Fundación Gates, reconoce el gobierno estadounidense, que es la sede de las principales empresas farmacéuticas, reconocen que las soluciones basadas en la cooperación, como decían aquí otros colegas, no están siendo suficientes, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud intentó crear desde el año pasado un mecanismo completo de colaboración y las grandes empresas a ellas no les interesó. Ni siquiera empezaron un diálogo con este mecanismo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hablar de la cooperación es un poco ilusorio. Nos parece que interesa a las empresas la cooperación que es negociada en secreto, con acuerdos que no son transparentes y que no sabemos exactamente cómo funcionan. Y mismo este ejemplo de AstraZeneca,
sería la empresa con la mayor cantidad de colaboraciones establecidas hasta este momento. Por ejemplo, en India tendrían varios otros productores que podrían producir la vacuna de AstraZeneca, pero seleccionaron hacer con exclusividad solamente para uno, y ahora estamos viendo la consecuencia, ¿no? Tenemos este productor que está con la demanda del propio país, y no llega más a entregar las dosis para el COVAX, que es el mecanismo multilateral, incluso de lo cual dependen muchos países de Latinoamérica. Entonces, hay que ser, sí, solidario de manera inteligente, y para nosotros esto significa poner el derecho a la salud encima de cualquier otra prioridad. No nos parece que eso es un desincentivo, es una situación muy específica de pandemia donde monopolios no hacen sentido, porque lo que los monopolios hacen, esto cualquier economista lo va a decir, es crear una situación donde la producción es reducida y los precios son altos. Entonces, remover el monopolio naturalmente crea más incentivos para ampliación de la producción y reducción de precios, que es justamente lo que necesitamos en un momento como lo que estamos. Y me gustaría también mencionar la experiencia pasada. Médicos Sin Fronteras ha estado en la primera línea de atención a VIH-Sida, a la crisis en los 80, en la crisis de salud con hepatitis C, con tuberculosis. Y hemos visto el opuesto, ¿no? Que justamente las licencias obligatorias fueran fundamentales para lograr el tratamiento masivo para VIH-Sida. Estoy en desacuerdo con esta idea que Doha no significó nada. Desde la declaración de Doha se utilizó la licencia compulsoria entre 2001 y 2016 más de 100 veces en varios países distintos, en 80 países distintos, y 73 veces solamente para VIH-Sida. Y menciono este ejemplo por dos razones principales. La primera es porque eso fue fundamental, como dijo, para lograr el tratamiento masivo, y también porque VIH-Sida sigue siendo como una enfermedad donde la inversión en investigación y desarrollo es de las mayores en el sector farmacéutico. Entonces, esta idea de que utilizar licencias obligatorias va a crear una reducción de la inversión es falsa. Este ejemplo está muy claro. Con cáncer también es parecido. Hemos tenido 12 licencias obligatorias para medicamentos de cáncer en este periodo, y también los medicamentos oncológicos, como sabemos, son los que reciben la mayor cantidad de inversiones. Y eso ha sido fundamental. Entonces, en nuestra mirada, exactamente el punto es que no se utilizó el suficiente las licencias obligatorias. Se utilizaron 100 veces, pero fue poco. Debería ser más. Pero hay desafíos de utilizar la licencia obligatoria, especialmente en una situación como la que estamos en este momento, porque el primer desafío es justamente identificar qué patentes están ahí, cuáles cubren qué puntos, y por eso la idea de una suspensión global es la solución más completa, porque justamente reduce este trabajo que es necesario en un licenciamiento obligatorio de identificar caso a caso, país a país. Entonces es un acuerdo entre los países y estamos más cerca que nunca de lograr este acuerdo. Entonces nos parece que mismo las empresas, algunas ya reconocieron que sí, la propiedad intelectual es una barrera importante. Hemos tenido casos ahí de empresas que hicieron declaraciones en estos sentidos. Entonces es una solución política necesaria, porque las que están siendo utilizadas no han sido suficientes, y los riesgos son que sigamos así con esta inequidad brutal que está causando muchas muertes, que son 83% de las vacunas solamente en los países más ricos del mundo. Y si vamos a hablar de incertidumbre, me gustaría hablar de la incertidumbre que sufren los profesionales de salud en varios países donde estamos, donde ni siquiera estos profesionales están vacunados. Y todo el día tienen que salir a los hospitales que están llenos, sin ninguna protección, sin oxígeno para ofrecer a las personas. Y esto sí es una gran incertidumbre que tenemos que solucionar. La incertidumbre para el sector farmacéutico es un punto que es muy controverso. Han recibido grandes inversiones públicas, han ya tenido grandes retornos, grandes ganancias, las están anunciando, y ahí tenemos un momento donde
Necesitamos realmente cambiar el juego y esta propuesta es muy necesaria. Gracias. Gracias, Felipe. Y miren, tenemos mucho material. Acá están escribiendo en Facebook que hay bastante material que nos están ofreciendo. Muchas gracias por sus diferentes puntos de vista y bueno, esto va a ayudarnos bastante para poder seguir indagando y bueno, publicando al respecto a nuestras audiencias. Miguel, ¿cuál es la gravedad es la gravedad de no darle el debido proceso necesario para agilizar justamente las patentes y en qué afecta eso a la producción de vacunas contra la COVID? Principalmente para nuestra región. Yo creo que Felipe acaba de decir una serie de cosas muy importantes, ¿no? Y para tener en cuenta. Y creo que coincido con algunos diagnósticos de él porque son irrefutables. Dijo 2 veces, el 83% de los países ricos son los que están llevándose la vacuna. Bueno, no hay tantos países ricos, pero sí muy pocos países. Eso es completamente cierto. Entonces, lo que claramente estamos hablando es un problema de distribución. Un problema de distribución. Un problema político. Que no le encuentro la relación con la propiedad intelectual. Identifico el problema, pero no le encuentro la relación con la propiedad intelectual. Y hay otras cosas como para tener en cuenta. Tiempo. Y acá no estamos para esperar 2 años, ni 3, ni 4. Estamos para solucionar un problema tremendo hoy en día. Sumado a algo que creo que Felipe lo dijo muy rápido, y no es chico, las variantes del virus. Tremendo, porque lo de la India es un problema extremada y casi completamente relacionado con una nueva variante del virus. Entonces, el tiempo acá es fundamental. ¿Y cómo llegamos a la mejor distribución posible, a la mayor cantidad posible de gente en el mundo en el menor tiempo posible? Y pareciera como esta conversación se van marcando los 2 polos. Mayor cooperación o menor protección. ¿Con cuál de las 2 maneras vamos a llegar más rápido? Y yo creo que el razonamiento que intenté hacer al inicio, luego Lucas dijo algo parecido, y también Rebeca, es que el hecho concreto es que hacer vacunas es extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Y lo vemos en Argentina con una industria farmacéutica realmente muy consolidada y que todavía no ha podido sacar una sola vacuna. Se necesita know-how, se necesita acceso a los secretos comerciales de los que están haciendo las vacunas, se necesitan los recursos humanos y se necesita la infraestructura. Todo eso junto. Que se va a poder llegar a tener, y ojalá lo tengamos, pero va a tardar tiempo. Entonces, no es que tengamos una posición contraria a lo que dijo Felipe, bajo ningún punto de aspecto, sino que los dos estamos buscando lo mismo. La cuestión es dilucidar cuál es el mecanismo por el cual vamos a llegar a la solución en el menor tiempo posible. Y creemos que el suspender la protección individual no va a cambiar en nada esa velocidad. Lo que sí va a cambiar la velocidad es que las empresas que hoy disponen de esta tecnología cooperen entre sí. Felipe también estuvo muy bien en dar ejemplos pasados, pero yo creo que no hay ningún ejemplo pasado que pueda compararse con esto que está pasando ahora. Una empresa de todas estas grandes, que el día de mañana se sepa que ha prohibido o ha frenado el desarrollo de producción de vacuna haciendo uso de su derecho de propiedad intelectual, sería tremendo como imagen pública para la empresa. Entonces, lo que debemos hacer, la presión que debemos hacer, es aumentar la cooperación internacional y aumentar la responsabilidad de los poseedores de los derechos de propiedad intelectual para que cooperen entre sí y encuentren en el más corto tiempo posible una solución para que llegue a todo el mundo. Y que los políticos se pongan los pantalones largos y actúen como deben actuar. No es posible que haya países en donde las vacunas sobran, como ya saben de qué país estamos hablando, y países que prácticamente no tienen vacunado ni el 0,1% de la población. Gracias, Cecilia. Gracias, Miguel. Y tocando un poco el tema de los gobiernos, ¿verdad, Lucas? Las acciones que buscan justamente liberar de alguna forma las patentes, o no,
¿Obedecen a un objetivo de salud pública o tienen más bien un trasfondo más político en el mapa del poder mundial? Deciré, bueno, a ver, en esto, Le Monde Diplomatique en un libro titulaba El Geopolítica del Caos, y bueno, no mejor aplicado a la pandemia el título. Esta discusión arrancó a nivel mundial en octubre del 2020 con un proyecto presentado por India y Sudáfrica. Este proyecto presentado por India y Sudáfrica, que ya tienen una tradición en presentaciones de este mismo estilo, esconde en realidad, a ver, en primer lugar el proyecto, como toda exhibición, requiere un consenso de todas las naciones, es decir, que se requieren 164 voluntades de la OMC de los países de la OMC para activar esta medida. Y si no se logra el consenso en la decisión, se requiere una votación para la exhibición de las 3/4 partes. Esto lo dice el artículo 9 del Tratado de Marrakech. Sacando esta cuestión jurídica, es más escabroso entender los claroscuros de las decisiones y sobre todo, como tituló Nature en algún momento, en shock, Estados Unidos está a favor de suspender las patentes. Y todos leímos el comunicado y escuchamos el discurso de Biden y la secretaria de Estado diciendo al mejor estilo película de Hollywood, en soluciones extraordinarias momentos extraordinarios requieren soluciones extraordinarias. ¿Qué se esconde detrás de eso? Bueno, la realidad es que Biden y también Estados Unidos no cambiaron su política interna en la gestión de la pandemia desde la época de Trump. Trump firmó los convenios con los laboratorios y en dichos convenios existe justamente una cláusula en la cual se impide la exportación hasta tanto se logre un cierto porcentaje de inmunidad a su población. Claramente esto es una medida que va en contra de la Organización Mundial del Comercio, los objetivos de liberalizar el comercio, de facilitar la cooperación y de llevarla adelante. Digo esto porque Felipe mencionaba lo de que hay algunos laboratorios que ya ofrecieron liberar sus patentes o ofrecieron que no van a hacer reclamos. La Moderna hizo una declaración pública de esto y todavía no vemos que estén produciendo la vacuna de Moderna en ningún otro país. Incluso puso a consideración toda su base de patentes y todavía esto no ha sucedido. ¿Qué esconde ese trasfondo político? Y a veces las declaraciones políticas esconden justamente evitar ciertas responsabilidades. Obviamente, aquí hay tres sectores bien definidos. El 60% de las vacunas se producen entre India y China. Son las vacunas entre India y China, es la industria farmacéutica que produce el 60% de la totalidad justamente de las vacunas. El resto está en Estados Unidos y nuestra farmacia hoy mundial es la Unión Europea, que es la única que se ha mostrado solidaria y que los países han dado un avance. Francia y Alemania han adquirido vacunas de Pfizer y han establecido en sus contratos de adquisición, y esto es público y es información pública, han establecido en sus contratos de adquisición unas cláusulas de donación de determinadas dosis al mecanismo COVAX. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estados Unidos está evitando su cierta responsabilidad internacional. Seguramente vamos a ver una discusión burocrática y política que puede llegar a escalar, en el sentido de que la Unión Europea puede intentar llegar a algún mecanismo sancionatorio o a activar algún mecanismo sancionatorio. Pero más allá de eso, lo que está detrás es que no podemos entender que solamente en el 83% de las vacunas estén afectadas a 9 países. Y tampoco podemos entender que no haya cláusulas en las cuales, o no haya mecanismos en los cuales un país no pueda asegurarse 4 veces en dosis la totalidad de su población. Y digo el caso, por ejemplo, de Israel. Israel ya ha garantizado las dosis y así lo declaró su primer ministro, para el año 2022 de toda su población. Con esto lo que quiero reflejar es que, a ver, estamos discutiendo una cuestión de distribución
y estamos discutiendo una cuestión de acceso y de distribución. Aquí nada tiene que ver la propiedad intelectual. Quizás la propiedad intelectual sea el chivo expiatorio de una situación en la cual genera mayor incertidumbre. ¿Y por qué genera mayor incertidumbre? Porque el COVID empezó recién. El COVID no termina aquí. La maratón contra el COVID no es una carrera de 100 metros que se termina en 9 segundos con el récord de Usain Bolt. No, la maratón del COVID, la carrera del COVID es una maratón. Son 42 kilómetros en los cuales tenemos que llegar a la meta. ¿Y por qué tenemos que llegar a la meta? Porque va a hacer falta desarrollo de medicamentos para secuelas de la enfermedad, desarrollo de medicamentos para atender un tratamiento. Porque no solamente, a ver, hoy en Uruguay, aquí cerca, se detectó justamente la presencia de un hongo en un determinado paciente, un hongo negro, y está sujeto a análisis para ver si no existe una nueva variante o si eso no complica o si los corticoides que se utilizan para el tratamiento del COVID no complican la atención de los pacientes. En esto necesitamos justamente entender que en esta geopolítica van a haber dos cuestiones. Primero, no todas las declaraciones en favor de la humanidad son realmente declaraciones en favor de la humanidad, sino que esconden otros propósitos. Y seguramente habrá un alineamiento entre distintos países de acuerdo a la vacuna que compren o a la vacuna justamente que posibiliten. Y ahí sí preguntaban en el chat, y esto lo dejo como inquietud si quieren para una próxima charla, pero esto como sugerencia es que la geopolítica y la política mundial y la macropolítica va a terminar definiendo, hoy ya hay muchos países que postulan la idea de un pasaporte sanitario de acuerdo a qué dosis de vacuna y la procedencia de dónde esa vacuna para circular. Entonces, me parece que estamos, a ver, que todo esto tensiona, no tenemos absolutamente nada que discutir con la buena acción de Médicos Sin Fronteras. Todo esto tensiona algo que es innecesario. Estamos discutiendo algo que es innecesario discutir porque existen los mecanismos de cooperación y existen la realidad y lo que se puede llevar adelante. ¿Y por qué estamos tensionando en algo innecesario o nos ponemos en una situación de blanco y negro? Porque más allá de esa tensión, es una cuestión de que estamos desenfocados del objetivo. Y el objetivo hoy es producir, hoy es llevar vacunas a todo el mundo, hoy es que los países se sinceren, que aquellos países que han acaparado mayores cantidades de medicamentos se sinceren y tengan la posibilidad justamente de establecer cuotas de donación o establecer la posibilidad de rápidamente atender todo. Estados Unidos era uno de los países más afectados al comienzo de la pandemia. Era el país récord de, con 300.000, 200.000 casos diarios, millares de muertes diarias. Estaba mal gestionada la pandemia. El 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, va a terminar de lograr su inmunidad de rebaño y va a vivir la situación que viven otros estados centrales. La realidad es que hoy hay una producción que está parada, es la producción de esos laboratorios, hay una producción que está afectada y tenemos que ir hacia esos mecanismos. Quizás la discusión en la OMC también pueda revisar los mecanismos de exportación y las cuotas de exportación ante una situación de crisis como la que estamos viviendo. No todos son soluciones fáciles, se requiere algo que es difícil en la era de las comunicaciones, que es comunicarse, ponerse de acuerdo, y es necesario justamente que nos comuniquemos, nos pongamos de acuerdo y logremos consensos. No estamos peleando Occidente contra Oriente, no estamos peleando contra el totalitarismo, no estamos peleando, no, lo que estamos peleando es contra una enfermedad global. Y para esa enfermedad global hace falta, como dijo Miguel, dar certidumbre, y la certidumbre y atender a la necesidad humanitaria es a través justamente de generar estos mecanismos de cooperación y generar estos mecanismos de internacionales y multilaterales.
América Latina lo debe, todavía no existió ni siquiera un pool de compra y lo podrían haber hecho a través de la Organización de Estados Americanos o la Organización Panamericana de la Salud, podría haber hecho un pool de compra, o si no la Comunidad Andina, el Mercosur y demás, podrían haber hecho un pool de compra de vacunas. Podrían haber generado un mecanismo, al igual que COVAX, a nivel mundial. No lo hicieron. Estamos, a ver, ante falta de soluciones y la posibilidad justamente de llevar esto adelante. Y es necesario que exista esas soluciones. Gracias, Lucas. Y bueno, continuando con esto, que nos queda 10 minutos para poder cerrar el evento. Como bien decías, Lucas, esto da para otro encuentro inclusive y poder charlar. Rebeca, quiero aprovechar y sumarte otra pregunta de nuestra audiencia que nos está dejando. Bueno, la primera bueno, que lo tenemos es justamente: ¿quiénes serán los más perjudicados en una eventual liberación de patentes de vacunas? Y otro que nos deja específicamente para vos, Julián: ¿qué mecanismos y tecnologías se necesitan para liberar las patentes? ¿Cómo resolvemos el rompecabezas del tema de la pandemia que va evolucionando, dice, ante las nuevas variantes? Rebeca. Gracias, Desiree. A ver, después de esta tremenda e interesante intervención de los panelistas, yo creo que quienes son los más perjudicados son las mismas. Hay dos grupos, y hay un grupo muy importante, que son las personas que todavía no pueden acceder a vacunas. Que se haya indicado, que se proponga el liberar las patentes no soluciona nada. Y ponerse de acuerdo en cómo se van a liberar esas patentes nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, yo creo que la solución, quienes son los más perjudicados justamente son las personas que todavía no pueden tener acceso a ellas. Por eso yo insisto con el tema, aunque a Felipe no le gustó mucho el tema de la colaboración, yo creo que sí debemos buscar esto, miremoslo como una oportunidad de hacer las cosas bien. Y de hacer las cosas bien desde las grandes potencias hasta las personas que efectivamente hoy día lo necesitan. Yo insisto, el otro grupo es el desincentivo un poquito del mal manejo de esta política de liberar las patentes, va mucho en la misma ciencia, los mismos científicos que demoran años en llegar a una solución, y llegar con una solución para que ya sea el gobierno o ya sea las empresas privadas puedan creer en esta investigación y puedan seguir apoyando. La investigación en vacuna demora más de 10 años. La vida de una vacuna o de una tecnología de esa envergadura dura años y va quemando etapas y retrocede y va quemando etapas, y eso demora muchísimo. Entonces, concretamente, para la primera pregunta es, ¿quiénes pierden? Hoy día pierden las personas que todavía no tienen acceso en países que no tienen la condición económica que tienen las grandes potencias. Y por otro lado, si se va a hacer algo, que esto también sea pensado en los científicos y en los investigadores que queman las pestañas buscando soluciones para la salud humana. La segunda pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor, Desiree? Sí, te repito. ¿Qué mecanismos y tecnologías se necesitan para liberar las patentes? O sea, ¿cómo resolvemos el rompecabezas del tema de la pandemia que va evolucionando? Ahí otra vez voy a buscar, voy a tomar una palabra que es buscar la oportunidad de hacer las cosas bien. Hoy día liberar una patente no soluciona el problema, el mecanismo va mucho más allá. Muy bien hacía su intervención Miguel Ángel, que esto es las trabas que ponen tú desde el momento que lanzas una idea de patente a buscar, a
a robustecer esa patente, proteger esa patente, hacer la solicitud, va y viene con peritos que te cuestionan todo. Yo creo que hoy día vemos la oportunidad de mejorar en todos los aspectos. El coronavirus se vino a quedar, tenemos que aprender a vivir con él, y hoy día tenemos la oportunidad de buscar mecanismos en todas las áreas para poder llegar a puerto y triunfante y cumplir con los 42K que decía Lucas en algún momento. Eso. Y antes gracias Rebeca, y antes de irme con Felipe, Dariela nos dejó un enlace de una encuesta, solamente un minutito le vas a robar para poder completar y dejarnos sus sugerencias para otros temas panelistas también, porque nuestros panelistas invitados fueron justamente recomendados por ustedes, tanto acá en Zoom como también en Facebook estará compartida la encuesta. Así es que esperamos allí sus respuestas. Y tenemos 7 minutitos para cerrar y me voy contigo, Felipe, y luego una conclusión final. Me gustaría que cada uno lo prepare súper breve para ir después de Felipe. ¿Qué gobiernos y sectores mundiales están a favor, si tenés, ¿verdad?, como una listita o mencionarnos algunos, cuáles en contra de liberar las patentes de vacunas y cuáles son las principales motivaciones, Felipe? Claro, bueno, en la propuesta que está hoy en la Organización Mundial del Comercio, ya tenemos 62 países que están como copatrocinadores, o sea, es el más alto nivel de apoyo, pero además son en total más de 100 países que declararan en los debates que apoyan la suspensión de las patentes. O sea, ya tenemos más de 2/3 de los países miembros de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, no es todavía un consenso, claro, hay las grandes potencias, tenemos Estados Unidos, como decimos, China, Rusia, que ya manifestaron apoyo, pero en Europa principalmente hay mucha resistencia. Hay algunos países europeos que individualmente están cambiando de posición lentamente, pero como grupo de países todavía es donde hay más resistencia. Hoy Japón, por ejemplo, anunció que no va poner ningún obstáculo al avance de la negociación. Y además de los países, ¿no?, hay también la Organización Mundial de Comercio, la directora propia de la Organización Mundial de Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de Salud. Hay ganadores de premio Nobel, más de 100 que han manifestado apoyo, también más de 60 ex jefes de Estado. Hay autoridades religiosas como el Papa Francisco, hay grupos, sindicatos de trabajadores de salud, más de 400 organizaciones de la sociedad civil, más de 1 millón de personas que firmaron una petición global sobre este tema. Entonces, apoyo es realmente muy intenso. Y parlamentos también de varios países están manifestando este apoyo. Y si me permite, así creo que los puntos principales de un lado y de otro son semejantes a los puntos que están acá. Entonces, me gustaría principalmente tocar este punto de que si tenemos una suspensión de las patentes, las cosas no va a tener ningún efecto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay efectos inmediatos porque este no es una suspensión solamente para vacunas, es también para medicamentos, diagnósticos, equipamientos médicos. Entonces, para medicamentos, por ejemplo, ya existen medicamentos genéricos que están en algunos países, pero, por ejemplo, los países de Latinoamérica no los pueden comprar. Algunos, por ejemplo, ya están demostrando 30% de reducción de mortalidad, combinaciones de tratamientos, y con la suspensión se podría ampliar las opciones de compra para los gobiernos de estos tratamientos inmediatamente. En el caso de las vacunas, es muy importante decir, como decía alguien, creo que fue Miguel, que los ingredientes de las vacunas son declarados como el principal problema para ampliación de la producción, que no hay ingredientes suficientes. Pero es interesante entender que también hay patentes
sobre los ingredientes, especialmente algunos equipamientos que son necesarios para la producción son controlados por pocos productores. Entonces, la suspensión de las patentes en el corto plazo también ayudará a ampliar la producción de ingredientes, y eso ha pasado en otros momentos. Es importante decir también que esta propuesta no es solo sobre patentes, pero también secretos industriales, también copyrights, que normalmente hay algoritmos para la producción de vacunas que están protegidos por copyrights. Entonces, es una suspensión de varios derechos de propiedad intelectual para justamente remover cualquier que sean las barreras. Y tenemos ya productores en países como Canadá, Israel, Noruega, Bangladesh, Pakistán, que han anunciado que tienen fábricas, que tienen capacidad técnica, que tienen recursos humanos, pero no logran acceder al conocimiento técnico necesario, que está protegido hoy por patentes, por secretos industriales. Claro que estas empresas están buscando colaboración, pero no están obteniendo ninguna respuesta de las grandes empresas. Entonces, con una suspensión, otros productores que ya están preparándose hace un tiempo podrían quizás rápidamente empezar y avanzar con eso. Y también es importante decir que las vacunas de mRNA, por ejemplo, hay muchos expertos que están analizando que en realidad, una vez que se tenga las informaciones necesarias para reproducir, no es tan complejo cuanto normalmente escuchamos, porque no requiere bioseguridad, no requiere manejo de organismos vivos. Entonces, mismo si miramos los ejemplos de Moderna ha establecido una fábrica en menos de 6 meses en una planta industrial que ni siquiera producía vacunas antes, era una planta industrial de máquinas fotográficas. Y hay otros ejemplos de fábricas que fueron creadas en pocos meses. Y mismo AstraZeneca es un buen ejemplo también, porque AstraZeneca no era una empresa especializada en vacunas. Entonces, en poco tiempo también lograron adaptarse. Entonces, esto es posible. Y un punto importante es también en este debate de la suspensión, la autonomía de los países. Porque, claro, compartir el conocimiento es también compartir los medios por los cuales los países pueden desarrollar sus propias capacidades. Los que no tengan estas capacidades inmediatamente pueden, claro, comprar de más productores, pero también en mediano plazo desarrollar sus propias capacidades, porque sabemos si hay, por ejemplo, la confirmación de que los países necesitan todos los años vacunar una vez más su población, vamos a mantener en esta situación por muchos años. Los países más ricos se quedarán con la mayor parte de las pocas dosis para vacunar el año que viene y el próximo. Entonces, hacer esta distribución del conocimiento es fundamental en ese momento, mismo que tarde algunos meses o un año. Es importante para mantener la posibilidad, la sustentabilidad de la vacunación en nuestros países. Entonces, son estos puntos. Y bueno, palabras finales, disculpa, ya estamos en los últimos minutos. Bueno, para nosotros, muy rápidamente, decir que el sistema de patentes funciona bien en el campo de la salud. Para nosotros es olvidarse que de las 10 millones de personas que murieron de VIH-Sida en un momento donde ya existía tratamientos, pero eran muy caros para la mayor parte de los países, es ignorar que los profesionales médicos se quedaron de manos vacías en la crisis de ébola, se quedan también de manos vacías para combatir infecciones porque no hay más antibióticos, es ignorar que hay un medicamento de $2 millones para niños con atrofia muscular espinal. Entonces hay problemas muy serios. No es que no hay que haber ningún incentivo, hay que haber incentivos, obviamente, pero hay que repensar un poco cómo están funcionando. Está funcionando para cada vez menos enfermedades, está creando una exclusión muy grande cuando surgen innovaciones. Entonces, es un momento también, no es solo la suspensión, es también una percepción de que podemos mejorar este sistema de innovación en salud. Gracias. Gracias, Felipe. Y bueno, me voy contigo, Lucas o Miguel, para una conclusión final y algo también que me gustaría que tengan en cuenta o darnos como consejos a los periodistas, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿A dónde podemos acudir? Fuente de información, ¿verdad? Para poder nutrirnos mejor sobre este tema y este laberinto del tema de patentes, ¿verdad? Para poder concluir súper breve, no sé, primero contigo, Lucas, o Miguel, adelante. O Miguel. Está mudo.
estás en mute. Miguel. Miguel, estás... Está sin sonido, sí. Perdón, ahora sí. Disculpe. Vuelvo al principio. 100 vacunas en fase clínica con tecnologías completamente diferentes es realmente una demostración de una capacidad inventiva del sector farmacéutico impresionante. Y reitero la frase que ya dije. Las vacunas no son un problema para la solución, son la solución para el problema. Y estamos en los primeros 100 metros de la carrera. Acá pueden ocurrir muchísimas más cosas, sobre todo que el virus continúe con nuevas variantes que hagan ineficaces las vacunas que hoy tenemos. Eso puede ocurrir, porque es lo que está ocurriendo en la India. Entonces, desincentivar la investigación científica, eliminando los derechos de propiedad intelectual, sería un problema que podría traer consecuencias muy graves para toda la humanidad. Creo que hay otros mecanismos mejores, más rápidos y más eficientes para llegar a una solución. Y reitero, no estamos para nada en contra de lo que ha dicho Felipe, y la organización a la que él pertenece es realmente todo un ejemplo. Lo que debemos encontrar es la solución más inteligente para un problema mayúsculo. A los periodistas, que por favor inviten a sus programas a gente que sepa. Eso es lo fundamental. No es poca esa recomendación. Vamos, Lucas. Es verdad, Lucas. Bueno, antes que nada agradecerles el debate, interesante saber las posiciones de cada uno. Cuento corto, fuentes para ver esto. A ver, en primer lugar, una de las fuentes más confiables científicamente en esto y que sigue la pandemia minuto a minuto es la revista Nature. Va haciendo justamente su desarrollo. La Oficina Europea de Patentes, allí se publican y tiene una sección particular de COVID. El Instituto Milken de investigación, que tiene un COVID tracker que permite seguir minuto a minuto la generación de vacunas. Ahí van a ver, y ahí parto de lo del Instituto Milken y van a ver mi recomendación, mi conclusión. El Instituto Milken, uno lo ve, es una página toda colorida y demás, y son colores de esperanza. ¿Por qué? Porque indican que en fase 3 y próximos a aprobarse tenemos 9 vacunas para julio-agosto. ¿Qué implica que sean 9 vacunas? Implican que competidores que se odiaban en la industria, como no voy a dar nombre y apellido por una cuestión de reserva, pero competidores que se odiaban, han colaborado. Hoy está por sacar están por sacar la vacuna CureVac que une a competidores alemanes con competidores americanos. Hay otra vacuna que está por salir de China. Lo que estoy diciendo es que los mecanismos de innovación, de desarrollo y de investigación abordados con propiedad intelectual hoy nos llevaron a, en 10 meses, dar una respuesta. En 10 meses nos permitieron justamente tener esperanza. En marzo del 2020 no sabíamos cuánto íbamos a demorar. Especialistas, infectólogos, médicos de todas las latitudes nos decían que íbamos a estar 3 años esperando una vacuna. La ciencia lo logró en 10 meses. 10 meses utilizando las vacunas de ARN mensajero, que son las de Pfizer y otras como la de Moderna, que son las primeras aplicaciones en la humanidad que se hacen de esos desarrollos a escala masiva. Y fundamentalmente recomiendo la revista Nature porque tiene una posición contraria a lo que sostenemos Miguel, yo y quizás Rebeca. Hay una editorial que apoya esta iniciativa, pero en la diversidad y en la pluralidad y en la discusión está la riqueza. Sí. Puedo afirmar que, como dice el editorial que acaba de compartir Felipe,
no hace falta hablar justamente de atacar todos los derechos de propiedad intelectual. Nada tiene que hacer, solamente indicar justamente cómo podemos avanzar y cómo podemos fortalecer nuestras capacidades de producción. La Universidad de Duke tiene también un COVID tracker de fabricación de vacunas. Ellos actualizan su pretensión y su estimación y planificación cada 15 días. Hoy ese reporte contradice lo que dice el FMI, por ejemplo, y dice que vamos a tener 9.500 millones de dosis a final de año. Yo elijo creer y elijo creer en la esperanza de que la humanidad, unida al progreso y unida justamente a la investigación, al desarrollo y al fortalecimiento de esos mecanismos de transferencia de tecnología con propiedad intelectual, nos van a dar la respuesta. Y va a ser la respuesta más contundente y milagrosa que hemos tenido desde los momentos más aciagos que hemos vivido. Y por último, esta frase: la creatividad humana es la cosa más frágil que existe en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la cosa más permeable, la cosa que nos ha llevado justamente a lograr y llegar desde la luna hasta vencer a las enfermedades más inhóspitas y a entender justamente por qué tenemos que combatir y por qué tenemos que apostar a esa creatividad. Hoy hablan todos de inteligencia artificial, de desarrollos, de algoritmos y demás. Detrás de todo eso está la creatividad humana. La biotecnología que hoy se aplica a las vacunas se desarrolló en la década del 70 y se fue perfeccionando a lo largo de la historia. Y son centros como consorcios como los de biomedicina de Rebeca los que día a día trabajan por hacernos mejores. La propiedad intelectual es mejorar la calidad de vida y es mejorarnos a todos. Y es proteger ese tesoro que tenemos como humanidad, que es nuestra creatividad y la cual nos hace cada día mejores. Gracias. Gracias, Lucas, Miguel, Felipe, Rebeca. Algo súper corto, nos recontrapasamos. Gracias. Lamento apurarte, pero no importa porque Lucas me quitó las palabras de la boca. Yo solo agregar, dar las gracias, la oportunidad, solo decir, insisto, que esta es una oportunidad, que las grandes potencias escuchen a los científicos, que apuesten por más ciencia. En Latinoamérica tenemos muy buena ciencia, muy buenos científicos. Tenemos que dejar como captar estas nuevas generaciones que se incentiven a seguir investigando, porque está en la mano de ellos lo que va a pasar hacia adelante. Nosotros estamos apoyando, pero yo creo que tenemos que dar el ejemplo y que esto nos sirva de lección. Así que ojalá las grandes potencias escuchen a los investigadores, a los científicos, los que parten con estas ideas. Y darles las gracias a ustedes por la oportunidad y espero encontrarme en otro conversatorio también. Muchas gracias. Estoy segura que eso va a pasar. Muchísimas gracias, Felipe, Lucas, Rebeca, Miguel, una vez más. Y bueno, a todos también que se sumaron a esta conexión en Facebook y en Zoom. Mañana va a estar disponible la grabación en nuestro canal de YouTube. Y bueno, será hasta la próxima semana que vamos a estar con un café de periodistas. Nuestra invitada Mar Cabra, periodista, premio Pulitzer, quien, bueno, nos va a ayudar un poco al autocuidado, tan importante el autocuidado en este segundo año de la pandemia. Así es que cuídense y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias. Gracias a ustedes.